la Cruz, que será su facilitadora en la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el tema que me toca, que es estrategia y estilo de aprendizaje, el ambiente cerrado a los participantes y el factor sociológico en los participantes. Los demás temas lo harán los demás compañeros. Hoy, como su facilitadora, le estaré hablando sobre lo que es la estrategia. ¿Qué es la estrategia del aprendizaje? Son los sistemas de actividades, acciones y operaciones que permiten la realización de una tarea de calidad requerida, constituye un enfoque. Se trata de definitiva de uno de los despliegues de medios para conseguir un fin, un objetivo de aprendizaje. Tiene a organizar condiciones dadas por factores, generando una manera peculiar de actuar de cada participante sobre lo que es la construcción de su propio conocimiento. También está lo que es la estrategia de estilo de aprendizaje. Estilo de aprendizaje trata de ver la forma en que la mente procesa la información, del modo como se vale de ciertas estrategias de aprendizaje para trabajar la información. El estilo de aprendizaje efectivo está en el nivel complementario, está entre los estilos de aprendizaje del participante y los estilos de la enseñanza de los facilitadores. También está lo que es la estrategia de enseñanza-aprendizaje, que es aprender a aprender. También explico que podemos decir que las estrategias de aprendizaje constituyen actividades conscientes e internacionales usadas por lo que el participante se guiará a las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje. En esto, ¿qué quiere decir? Que nosotros como facilitadores tenemos que buscar todas las estrategias para lo que es el aprendizaje. El ambiente cerrado al participante es muy importante de adaptar los estilos de aprendizaje a los participantes, porque hay que tomar en cuenta los factores que le afectan al participante directa o indirectamente. Entre esos se encuentra la siguiente: puede ser que una persona para aprender le guste más el sonido, otro le guste escucharlo, otro le gusta un ambiente más claro, otro un ambiente favorable, otro le gusta un ambiente cálido, un ambiente frío y así sucesivamente. También está lo que es el factor sociológico, es donde otros que se entiende mejor apoyo en los términos grupales, otros aprenden mejor solo, otros aprenden individual. Cada uno busca una estrategia para aprender. Se han hecho varios estudios con respecto a eso. Existe la diferencia de clase de aprendizaje. Una de las tipologías más usadas es la de Rita y la de Kenny Doom, sobre lo que es la representación sensorial basada en lo que es la parte de las varias investigaciones que se han realizado en los años 1983, 1984 y Kearney en el 1976. Ahora yo le voy a explicar por qué yo le decía sobre lo que es los factores del aprendizaje. Un ejemplo. Aquí tenemos estas imágenes. Aquí tenemos estas imágenes que son el ambiente cerrado al participante. Hay participantes, como les decía, que necesitan estar en un ambiente solo para concentrarse, otro en un ambiente cálido donde fluye, otros necesitan estar solo con mucho libro, otros más oscuro, otros necesitan estar relajados en el piso, otros necesitan estar en una mesa sentado, otros en un mueble, en un sofá que sea cómodo, otro en un ambiente de luz, otros tienen que estar escuchando la clase, otros tienen que estar bien concentrados, otros prefieren, en el factor sociológico, prefieren que una persona lo acompañe para realizar sus estudios, otro en grupo, se le hace más fácil aprender en grupo y otros lo hacen solo.
Hasta aquí ha sido mi participación. Espero que le haya gustado este tema. Los dejo con los demás compañeros. Y como le digo, aprender es aprender. Y a todo el que le gusta aprender, le gusta aprender. Entonces, le acabo de explicar lo que es el tema. Estrategia del aprendizaje. Que tengan una feliz tarde y gracias. Mi nombre es doctora Luz Marina García, soy su facilitadora. Vamos a seguir dándole continuidad al módulo sobre estrategia y estilo de aprendizaje. En el día de hoy vamos a tratar los estilos de aprendizaje basados en los estilos sensoriales, que son 4. Auditivo, como lo vemos aquí en la figura, visual, táctil, kinestésico. Vamos a empezar hablando sobre el estilo de aprendizaje auditivo, donde el participante o el estudiante aprende escuchando música, escuchando un video, escuchando al profesor explicándole la clase, un compañero leyendo un texto o escuchando la discusión de los compañeros sobre el tema. En el estilo visual, como su nombre lo indica, vemos que el participante o el estudiante aprende viendo el objeto del cual están hablando. En el táctil, como lo vemos aquí en la figura, estos niños están aprendiendo jugando con objetos. Así, el que tiene este estilo de aprendizaje, por ejemplo, cuando va a un taller de banitería y le están dando clases sobre hacer una mesa, hay estudiantes que captan con la explicación del maestro, pero hay otros que tienen que tocar la madera, la pintura, los clavos para aprender a hacer la mesa. El kinestésico, que es el último, este es un estilo activo, es el que más me gusta porque se basa en actividades, pueden ser actividades físicas, dramáticas, cambio de roles en el aula, haciendo drama, ejercicio, etc. Si alguien tiene alguna duda sobre el tema, este es el momento para hacer su pregunta. Si no, podemos continuar con la retroalimentación sobre el tema. Aquí tratamos 4 estilos de aprendizaje: auditivo, visual, táctil, kinestésico. Ya hemos terminado este tema por el día de hoy. En la próxima clase vamos a hablar sobre el aprendizaje en adultos. Que pasen feliz resto del día. Buenas tardes, un placer, María Milor para servirle, integrante del grupo Formadoras 2020. Por lo general trabajo temas de niños, cómo aprenden los niños, porque soy educadora del nivel inicial y de estimulación temprana. Aunque trabajo con adultos, son adultos que trabajan con niños. Pero hoy, de manera especial, vamos a trabajar la educación del adulto. Lo primero que debemos saber es qué es un adulto. Es una persona que ha alcanzado la madurez óptima en los distintos aspectos, en lo físico, en lo emocional y en lo intelectual. Otro aspecto importante de la educación de esto que debemos saber es que esta educación, o sea, la educación de las personas ya adultas, ha tomado mucho auge. Esto debido a que nuestra sociedad es muy cambiante y cada día demanda altos niveles de competencia, por lo que obliga a las personas, los profesionales, a que incrementen sus niveles de estudio, o sea, eso que conocen, lo potencialicen. Otros aspectos muy importantes son las características de las personas, ¿verdad?, que vamos a tratar. Debemos de tomarla en cuenta, cómo aprenden, las estrategias que vamos a utilizar, los procesos, en qué lugares se van a llevar a cabo. Otras características importantes de este nivel de educación es el aprendizaje. Debe de ser rentable, o sea, que el aprendizaje de los adultos es o debe ser rentable, y lo es
de manera epistemológica, porque aunque sea la educación básica, aprender a leer y escribir es rentable. ¿Por qué? Porque un adulto que llega o ve la necesidad de que debe aprender a leer y escribir es porque tiene un negocio, porque ya la vida lo ha llevado, o sus niveles lo han llevado a la necesidad de que debe aprender a leer y escribir. Entonces la educación de esta persona es rentable, es funcional. Otro aspecto es el éxito garantizado por lo mismo de la rentabilidad. Le garantiza el éxito porque lo lleva a otros niveles más altos. Otro aspecto es que disponen de poco tiempo. Así que en la medida de lo posible, la persona que se dedica a enseñarle a adultos debe de simplificar. Aunque sí usted está impartiendo un curso y hay algunas competencias que se deben alcanzar, pero debemos de tratar, ¿verdad?, que sea lo más breve posible, lo más simple para ellos. Otro es la receptividad. Los adultos son receptivos y están en la disponibilidad de aprender esto por lo antes dicho, por la necesidad, porque lo ven rentable, porque lo ven funcional. Como les dije, ellos disponen de poco tiempo, son más independientes, o sea que a diferencia del niño, de que nosotros lo debemos enseñar a que sea el protagonista en su proceso de enseñanza-aprendizaje, el adulto es independiente y como tal se va a comportar él mismo, va a tomar la iniciativa en lo que es un proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación de adulto, al igual que la educación infantil, tiene unos principios, pero estos principios son propios de la competencia. ¿Por qué? Porque deben de ser tomados en cuenta. ¿Qué son principios? Son directrices. Entonces, esa educación que hacemos los adultos debe ir dirigida a el saber, a el hacer y al sentir. O sea, aquí vemos los tres tipos de contenido, que son conceptual, procedimental y actitudinal. Entonces, necesariamente estos principios cuentan con una característica que son competencia, la actitud, el saber y el hacer. Es decir, que la competencia la educación del adulto, a diferencia del niño, de que le vamos a enseñar o que el niño aprende a aprender ya cuando es un adulto, todo esto que he dicho antes y que debemos de tener muy claro, debe de generar esa funcionalidad, que el adulto le vea esa importancia, que lo lleve a mantenerse más motivado y que vea, ¿verdad?, esa competencia que se vayan desarrollando, que le dote de habilidades y destreza y al mismo tiempo que le motive a tener una actitud que debe ser positiva. Entonces, espero, ¿verdad?, que el tema haya sido de su interés y que sigamos profundizando en porque de verdad que es muy interesante. Bye, nos vemos en la próxima. Muy buenos días, mi nombre es Ariel Arias. Para el día de hoy estaré fungiendo como su facilitador en el curso taller Principios de Aprendizaje. Al finalizar este taller, ustedes como participantes podrán tener o tendrán el conocimiento de las diferencias y cómo se aplican los principios del aprendizaje en la adquisición de conocimiento de las personas adultas. Los principios del aprendizaje son de extrema importancia, ya que son el punto de partida del aprendizaje. Debemos tomarlos muy en cuenta, pues presentan los elementos que constituyen el objeto del aprendizaje. Los elementos del aprendizaje pertenecen a diferentes ámbitos, como son los conocimientos al del saber, las habilidades al del hacer y las actitudes del aprendizaje de valores y de las normas al del sentir. Los principios del aprendizaje aplicados responden a personas, como dije anteriormente, adultas, y giran sobre el eje de la competencia, entrelazándose los conocimientos, la actitud y la habilidad. Dentro de estos se encuentran los principios del razonamiento, donde todo el ser humano aprende con conductas recompensadas o aquellas que reportan a consecuencias agradables para
para el participante. También el principio de la intencionalidad es que las actividades se realizan intencionalmente, es decir, que el participante o la persona desea realizar las actividades y no se realizan de forma forzada. De igual modo, tenemos el principio de organización de las configuraciones globales. En esta, el aprendizaje se facilita cuando la persona organiza los elementos de una información, adecuándolo a su propia estructura mental. Y finalmente, el principio de retroalimentación, que es cuando el conocimiento y los resultados se realizan mediante una actividad que favorece al aprendizaje. Muchísimas gracias. Mi nombre es doctora Luz Marina García, soy su facilitadora. Vamos a seguir dándole continuidad al módulo sobre estrategia y estilo de aprendizaje. En el día de hoy vamos a tratar los estilos de aprendizaje basados en los estilos sensoriales, que son 4. Auditivo, como lo vemos aquí en la figura, visual, táctil, kinestésico. Vamos a empezar hablando sobre el estilo de aprendizaje auditivo, donde el participante o el estudiante aprende escuchando música, escuchando un video, escuchando al profesor explicándole la clase, un compañero leyendo un texto o escuchando la discusión de los compañeros sobre el tema. En el estilo visual, como su nombre lo indica, vemos que el participante o el estudiante aprende viendo el objeto del cual están hablando. En el táctil, como lo vemos aquí en la figura, estos niños están aprendiendo jugando con objetos. Así, el que tiene este estilo de aprendizaje, por ejemplo, cuando va a un taller de banitería y le están dando clases sobre hacer una mesa, hay estudiantes que captan con la explicación del maestro, pero hay otros que tienen que tocar la madera, la pintura, los clavos para aprender a hacer la mesa. El kinestésico, que es el último, este es un estilo activo, es el que más me gusta porque se basa en actividades, pueden ser actividades físicas, dramáticas, cambio de roles en el aula, haciendo drama, ejercicio, etc. Si alguien tiene alguna duda sobre el tema, este es el momento para hacer su pregunta. Si no, podemos continuar con la retroalimentación sobre el tema. Aquí tratamos 4 estilos de aprendizaje: auditivo, visual, táctil, kinestésico. Ya hemos terminado este tema por el día de hoy. En la próxima clase vamos a hablar sobre el aprendizaje en adultos. Que pasen feliz resto del día. Buenas tardes, un placer, María Milor para servirle, integrante del grupo Formadoras 2020. Por lo general trabajo temas de niños, cómo aprenden los niños, porque soy educadora del nivel inicial y de estimulación temprana. Aunque trabajo con adultos, son adultos que trabajan con niños. Pero hoy, de manera especial, vamos a trabajar la educación del adulto. Lo primero que debemos saber es qué es un adulto. Es una persona que ha alcanzado la madurez óptima en los distintos aspectos, en lo físico, en lo emocional y en lo intelectual. Otro aspecto importante de la educación de esto que debemos saber es que esta educación, o sea, la educación de las personas ya adultas, ha tomado mucho auge. Esto debido a que nuestra sociedad es muy cambiante y cada día demanda altos niveles de competencia, por lo que obliga a las personas, a los profesionales, a que incrementen sus niveles de estudio, o sea, eso que conocen, lo potencialicen. Otros aspectos muy importantes son las características de las personas, ¿verdad?, que vamos a tratar. Debemos de tomarla en cuenta, cómo aprenden, las estrategias que vamos a utilizar, los procesos, en qué lugares se van a llevar a cabo.
Otras características importantes de este nivel de educación es el aprendizaje. Debe de ser rentable, o sea, que el aprendizaje de los adultos es o debe ser rentable, y lo es de manera epistemológica, porque aunque sea la educación básica, aprender a leer y escribir es rentable. ¿Por qué? Porque un adulto que llega o ve la necesidad de que debe aprender a leer y escribir es porque tiene un negocio, porque ya la vida lo ha llevado, o sus niveles lo han llevado a la necesidad de que debe aprender a leer y escribir. Entonces la educación de esta persona es rentable, es funcional. Otro aspecto es el éxito garantizado, por lo mismo de la rentabilidad. Le garantiza el éxito porque lo lleva a otros niveles más altos. Otro aspecto es que disponen de poco tiempo. Así que en la medida de lo posible, la persona que se dedica a enseñarle a adultos debe de simplificar. Aunque sí usted está impartiendo un curso y hay algunas competencias que se deben alcanzar, pero debemos de tratar, ¿verdad?, que sea lo más breve posible, lo más simple para ellos. Otro es la receptividad. Los adultos son receptivos y están en la disponibilidad de aprender esto por lo antes dicho, por la necesidad, porque lo ven rentable, porque lo ven funcional. Como les dije, ellos disponen de poco tiempo, son más independientes, o sea que a diferencia del niño, de que nosotros lo debemos enseñar a que sea el protagonista en su proceso de enseñanza-aprendizaje, el adulto es independiente y como tal se va a comportar él mismo, va a tomar la iniciativa en lo que es un proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación de adulto, al igual que la educación infantil, tiene unos principios, pero estos principios son propios de la competencia. ¿Por qué? Porque deben de ser tomados en cuenta. ¿Qué son principios? Son directrices. Entonces, esa educación que hacemos los adultos debe ir dirigida a el saber, a el hacer y al sentir. O sea, aquí vemos los tres tipos de contenido, que son conceptual, procedimental y actitudinal. Entonces, necesariamente estos principios cuentan con una característica que son competencia, la actitud, el saber y el hacer. Es decir, que la competencia la educación del adulto, a diferencia del niño, de que le vamos a enseñar o que el niño aprende a aprender ya cuando es un adulto, todo esto que he dicho antes y que debemos de tener muy claro, debe de generar esa funcionalidad, que el adulto le vea esa importancia, que lo lleve a mantenerse más motivado y que vea, ¿verdad?, esa competencia que se vayan desarrollando, que le dote de habilidades y destreza y al mismo tiempo que le motive a tener una actitud que debe ser positiva. Entonces, espero, ¿verdad?, que el tema haya sido de su interés y que sigamos profundizando en porque de verdad que es muy interesante. Bye, nos vemos en la próxima. Muy buenos días, mi nombre es Ariel Arias. Para el día de hoy estaré fungiendo como su facilitador en el curso taller Principios de Aprendizaje. Al finalizar este taller, ustedes como participantes podrán tener o tendrán el conocimiento de las diferencias y cómo se aplican los principios del aprendizaje en la adquisición de conocimiento de las personas adultas. Los principios del aprendizaje son de extrema importancia, ya que son el punto de partida del aprendizaje. Debemos tomarlos muy en cuenta, pues presentan los elementos que constituyen el objeto del aprendizaje. Los elementos del aprendizaje pertenecen a diferentes ámbitos, como son los conocimientos al del saber, las habilidades al del hacer y las actitudes del aprendizaje de valores y de las normas al del sentir.
Los principios del aprendizaje aplicado responden a personas, como dije anteriormente, adultas, y giran sobre el eje de la competencia, entrelazándose los conocimientos, la actitud y la habilidad. Dentro de estos se encuentran los principios del razonamiento, donde todo el ser humano aprende con conductas recompensadas o aquellas que reportan a consecuencias agradables para el participante. También el principio de la intencionalidad es que las actividades se realizan intencionalmente, es decir, que el participante o la persona desea realizar las actividades y no se realizan de forma forzada. De igual modo, tenemos el principio de organización de las configuraciones globales. En esta, el aprendizaje se facilita cuando la persona organiza los elementos de una información, adecuándolo a su propia estructura mental. Y finalmente, el principio de retroalimentación, que es cuando el conocimiento y los resultados se realizan mediante una actividad que favorece al aprendizaje. Muchísimas gracias.